Hoy en Radio Resultados. El INE presenta resultados que confirman la victoria de Claudia Sheinbaum. Se reúne este lunes el presidente López Obrador con la presidenta electa. Entregan constancia de mayoría a ganadores de gubernaturas y Senado. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es lunes 10 de junio y ya estamos listos para informarle Luis Ángel Marín y Alo Reyes. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La mañanera. En la conferencia de prensa de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que recibirá a Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, esta tarde en Palacio Nacional. Vamos a recibir hoy a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, me da mucho gusto. Vamos a platicar y a comer, vamos a tratar el tema de la transición, de la entrega, recepción. Al ser cuestionado sobre la situación en Tila, Chiapas, el presidente aseguró que se trata de hechos lamentables. Estamos ayudando, le pedí primero al secretario de la Defensa para que se le diera protección a la gente. Afortunadamente se logró porque había un enfrentamiento entre los pobladores o entre quienes no están en el poblado, pero es el mismo pueblo. El presidente hizo nuevamente un recuento de los resultados de las elecciones del 2024 y al referirse a la elección en Jalisco, aseguró que Morena impugnará las elecciones en dicho estado. Estas son las gubernaturas. Jalisco, 43.1 es del Movimiento Ciudadano. Morena anunció que va a impugnar la elección en Jalisco. Sí, es que vienen los procesos, lo acabo de decir. Estos son los resultados del conteo distrital y a partir de ahí vienen las impugnaciones, recursos de quejas, todo lo que establece la ley. Andrés Manuel López Obrador celebró que se hayan reanudado las clases en Oaxaca luego de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, acordara un receso de las protestas tanto en dicha entidad como en la Ciudad de México. Y en el caso de los maestros estamos dialogando con ellos, nada más pedirles, como siempre, que lleven a cabo sus protestas, tienen todo su derecho, pero la recomendación respetuosa es que lo hagan de manera pacífica, sin violencia. Elecciones 2024. Tras 4 días de efectuarse el cómputo de las actas de escrutinio en los 300 consejos distritales para la elección a la presidencia de la República, el Instituto Nacional Electoral presentó el informe de la sumatoria de estos resultados, dando cuenta que Claudia Sheinbaum fue la candidata con mayor número de votos en el país, lo cual la convierte en la virtual presidenta electa. El informe señala que la abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena, PT y Verde Ecologista, obtuvo 35.9 millones de votos, lo que es 59.7% del total de los mexicanos que votaron el pasado domingo en el territorio nacional. El Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco anunció casi a la medianoche del viernes que Pablo Lemus, candidato de Movimiento Ciudadano, obtuvo el triunfo en los comicios para la gubernatura realizados el pasado domingo, con 1.626.941 votos, lo que corresponde a 43.47% de la votación. Ante esto, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, anunció que la elección de gobernador será impugnada y seguirá la resistencia pacífica.
El Instituto Nacional Electoral determinó que no se hará un recuento del 100% del total de las casillas electorales tras los comicios del 2 de junio, como solicitó el Partido de la Revolución Democrática PRD. Jaime Rivera, consejero electoral del INE, explicó la noche del viernes que el PRD solicitó al Consejo General del INE hacer un recuento total de todas las casillas electorales, pero la solicitud fue negada durante la sesión. El dirigente del PAN, Marco Cortés, expresó que Acción Nacional dará la batalla jurídica en la Sala Superior del Tribunal Electoral para que ninguna coalición tenga una sobrerepresentación mayor al 8%, que es lo máximo que permite la Constitución para la conformación de las cámaras del Congreso de la Unión. Además, el líder panista anunció que impugnarán también ante el Tribunal Electoral el acuerdo del Instituto Electoral Capitalino que otorga ilegalmente a Morena 7 diputados que no le corresponden, provocando una grave sobrerepresentación en el Congreso de la Ciudad de México. Este fin de semana recibieron sus constancias de mayoría algunos de los ganadores a las gubernaturas, jefatura de gobierno y el Senado. Por parte del Instituto Electoral Capitalino, Clara Brugada recibió la constancia de mayoría como jefa de gobierno electa, mientras que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana entregó este domingo la constancia de mayoría a Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano, que le acredita como gobernador electo de Jalisco. También Livia García Muñoz, quien será la primera gobernadora electa de Guanajuato, recibió la constancia de mayoría en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. En Veracruz, Rocío Nale, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, recibió también su constancia de mayoría, mientras que en Morelos, Margarita González Arabia recibió de parte del INPEPAC la constancia que la valida como gobernadora electa de Morelos. También recibieron su constancia de mayoría como gobernador electo Alejandro Armenta en Puebla, Joaquín Guacho Díaz en Yucatán, Eduardo Ramírez en Chiapas y Javier May Rodríguez en Tabasco. Además, el INE entregó este domingo las constancias de mayoría que colocan oficialmente como próximos senadores a Omar García Harfuch y Ernestina Godoy por la Ciudad de México, ambos de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Luis Donaldo Colosio Riojas, actual alcalde mesista de Monterrey, recibió la constancia de primera minoría por parte de la Junta Local del INE para la elección a la senaduría por el estado de Nuevo León. Ciudad de México. La sección 9 democrática de la CENTE hará un receso del paro indefinido en las escuelas de educación básica de la Ciudad de México y este martes definirán si se mantienen o no el plantón en el Zócalo. Esto lo anunciaron en una conferencia de prensa. También buscarán reunirse con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum y con la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Información de los estados. 6 hombres que portaban armas de fuego fueron detenidos durante el operativo que el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, Policía del Estado y Fiscalía Estatal desplegaron en el municipio de Tila, en el norte de Chiapas, tras ataques de grupos armados que provocaron el desplazamiento de cientos de familias. La presunta explosión de un artefacto dejó como saldo preliminar a 3 adultos y una menor con lesiones en el Zócalo porteño de Acapulco, Guerrero. De acuerdo con un reporte al C5 del sistema de videovigilancia, fue como se alertó a las autoridades, quienes se movilizaron al lugar aproximadamente a las 19 horas de este domingo. 29 mujeres extranjeras y mexicanas, presuntas víctimas de explotación sexual a través de una red mundial de trata de personas, fueron rescatadas en un operativo conjunto entre elementos de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y la Guardia Nacional. Además, se detuvo a un hombre quien contaba con orden de aprehensión por abuso sexual en el estado de Chihuahua. La mañana de este domingo se reportó el hallazgo de los cuerpos abandonados de 3 personas frente a un jardín de niños en el municipio de Macuspana, en Tabasco. Los primeros reportes indican que los cadáveres se encontraban decapitados y acompañados de un mensaje amenazante que fue colgado en la fachada de la escuela. Economía. De acuerdo con los últimos datos publicados por la Secretaría de Economía, México se mantiene como un destino atractivo para la inversión extranjera directa. En los primeros 5 meses de 2024, se identificaron 127 anuncios públicos de inversión realizados por el sector privado, con una expectativa de inversión de $39,157 millones. El monto representa un incremento de $3,000 millones desde los anunciados a mediados de abril y se espera que este monto ingrese al país en los próximos 2 o 3 años. La Secretaría
Secretaría de Economía indicó que estas inversiones anunciadas representan un voto de confianza en el potencial de México y se espera que generen más de 50,000 nuevos empleos directos en diversas industrias. Clima. El pronóstico del clima para este lunes 10 de junio, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, es que un centro de baja presión prevalecerá sobre la península de Yucatán y con la vaguada monzónica se extenderá a las costas del Pacífico Sur, lo cual provocará lluvias fuertes a puntuales intensas, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en Oaxaca y Chiapas. Radio Resultados Internacional. La presidenta de la Comisión Europea y candidata del Partido Popular Europeo, Ursula von der Leyen, celebró este domingo la victoria de su grupo político en unos comicios europeos marcados por el auge de la ultraderecha que venció en Francia, provocando un adelanto electoral, y en Austria, además quedando como segunda fuerza política en Alemania. Ante estos resultados, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, disolvió el Parlamento del país, la Asamblea Nacional, después de que en una encuesta de boca de urna mostrara que su partido Renacimiento sería derrotado por la oposición de ultraderecha en las elecciones parlamentarias europeas del domingo. Al llevar a cabo el rescate de 4 rehenes este sábado, Israel cometió uno de los incidentes más sangrientos del conflicto al realizar un intenso ataque aéreo en el lugar de la liberación de rehenes, una zona densamente edificada y a menudo asediada durante estos 8 meses de conflicto, provocando la muerte de más de 200 palestinos y dejando más de 400 heridos. Los ataques militares, uno de los peores desde octubre, por aire, tierra y mar, este sábado, afectaron a Nuseirat, a Deir el-Balá, en el centro de Gaza. Ante esto, el presidente palestino Mahmoud Abbas solicitó una sesión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU tras esta sangrienta masacre perpetrada por las fuerzas israelíes en el campo de refugiados de Al-Nuseirat en Gaza, informó la agencia oficial de noticias Wafa. El ex general y ministro del Gabinete de Guerra de Israel, Benny Gantz, anunció este domingo su renuncia al ejecutivo de emergencia creado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, al considerar que este último se interpone en el camino hacia una verdadera victoria. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Luis Ángel Marín y Alo Reyes.